Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de combinadas, unas pruebas que son la esencia del atletismo, como el competir contra los límites de uno mismo. Unas pruebas que, como veréis conmigo, están bastante maltratadas y no se lo merecen. Y por eso está conmigo Fernando Martínez, entrenador nacional de atletismo en la Federación y responsable de las pruebas combinadas del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Entre otras, ha tenido como pupila a María Vicente y hoy he sacado un rato para nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco nervioso como siempre que me enfrento a algo así, pero bien, bien, con ganas de hablar de combinadas. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta podéis hacerlas e intentaré ir leyéndolas o hacia el final, si no, le echaremos un vistazo a lo que hayáis comentado. Preguntabas, Fernando, durante el absoluto de Ourense en un tuit si la gente seguía la combinada, cuánto público creíamos que la sigue y el por qué. ¿Sacaste alguna conclusión de las respuestas? Bueno, no, era un poco una pregunta lanzada al aire a ver qué respondía la gente y tal. Yo creo que es una prueba compleja de seguir y que se ha de conocer cuál es su dinámica para poder seguirla. También creo que si las cortinillas de resultados, etcétera, tuvieran un poquito más de sensibilidad con la combinada, sería más sencillo. Hmm. Pero eso es algo que, bueno, estamos ahí trabajando para que se llegue a eso. A mí me gusta tal y como está y yo no cambiaría nada, pero ¿crees que es posible un sistema de puntuación más intuitivo o asequible para el espectador medio? ¿O es una cosa que no está encima de la mesa? No, no está encima de la mesa. El sistema de puntuación no creo que cambie, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero lo que ha cambiado ha sido la forma de puntuar determinadas pruebas cuando ha Ujú. habido una evolución muy grande. Por ejemplo, pues en la pértiga, por ejemplo, ha sido uno de los casos más evidentes, ¿no? Pero lo que sí que creo es que a la hora de dar la información al espectador sí que se podría ganar. Es decir, por ejemplo, no sé, pues un atleta de 100 metros lisos, entre un día que corre bien y un día que corre mal, igual puede haber 40 centésimas de diferencia. Ujú. En la combinada pasa igual. En cada prueba, realmente cada atleta tiene un margen de mejora o un margen de poder hacerlo un poquito peor, pero no son tantos puntos de diferencia. Entonces, si tú conoces los participantes y sabes las marcas que tienen, puedes hacer una proyección de por dónde van a ir los tiros. Entonces, si se pudiera hacer una proyección que la gente pudiera tener acceso Ajá. a la hora de, pues sabrías si en realidad el que ha corrido mucho en 100 es el que tiene opciones de ganar la combinada en realidad o no, por ejemplo. Es una cosa que estamos ahí trabajando que sería súper interesante para poder hacer un Sí, seguimiento. sí, la verdad es que ¿Sabes? sí. Puedes decir, no, pues mira, este atleta está primero ahora mismo o está segundo, pero con la proyección me da que va a quedar cuarto y sin embargo el sexto pues es el que realmente tiene opciones de ganar, ¿no? Claro, lo haría Sí. mucho más atractivo, desde luego. Ujú. ¿Crees que la tele trata bien a las combinadas en las retransmisiones? Bueno, yo creo que tenemos un horario un poco difícil. Es verdad que bueno, ahora estamos compitiendo los viernes en el Campeonato de España Absoluto en lugar del fin de semana. Y eso hace que, pues evidentemente es un día laboral, la audiencia tiene que ser menor, ¿vale? Entonces, dentro de ese hándicap, por decirlo así, yo creo que no nos tratan no nos tratan mal. Y además creo que ahora tenemos referentes como María, que has dicho tú hace un momento, Claudia Conte, que también está haciendo unas combinadas espectaculares, y Jorge Ureña y algunos que vienen por detrás y tal, que hacen pues que sí que le den más atención. Yo, desde luego, durante los juegos, con la multipantalla que nos dieron opción, fue una maravilla porque podías centrarte en lo que querías ver y yo creo que si podemos ir tirando hacia allí, pues podremos poner más en valor, ¿no? Las combinadas. Seguro, seguro. Yo recuerdo la primera competición que yo vi que pasaba esto fue en Londres, en la Olimpiada de Londres, y recuerdo estar siguiendo la combinada femenina. La masculina creo que me coincidía con algo y no pude verla igual de bien, pero la femenina recuerdo estar con el ordenador, la tablet, la tele, todo ahí
y siguiendo resultados, siguiendo la imagen de la prueba combinada en concreto y aparte viendo en la tele el genérico, digamos. Sí, sí. O ¿El, sea que es una opción perfecta. el combinero nace o se hace? Uy, el combinero se hace, yo creo, sí, yo creo que seguro, seguro. Además, durante muchos años. O sea, puedes tener combineros de tipologías muy diferentes, suelen ser gente rápida, gente super, sobre todo muy coordinada, que sean capaces pues eso, de acercarse a cada una de las pruebas y ajustarse a ellas. Pero es trabajo de muchos años. Entonces yo creo que sí, yo creo que se hace. ¿Requiere de algunas condiciones físicas más específicas que otro tipo de atleta? Yo creo que requiere de unas condiciones mentales más Mm. específicas. O sea, piensa que el otro día lo hablábamos en el curso con los chicos que vinieron, que estaban con los alumnos, y un atleta que corre, bueno, que participa en una prueba suelta en un 100, en una longitud, vamos a poner el ejemplo del 100, ya que hemos empezado con él. Tú vas a un campeonato y tienes 3 carreras, ¿vale? Las eliminatorias, la semifinal y la final, o incluso podría haber alguna carrera más en algún campeonato. Si a la primera sale mal, pues ya está, se acaba tu competición, te vas a casa, etcétera, ¿no? Te vas Claro. fastidiado, evidentemente, y tal. Empiezas un decalón y si la primera sale mal, pues tienes que seguir. Entonces hay que levantarse, hay tanto si sale muy bien una prueba como si sale muy mal, hay que decir, bueno, pues ya está, vamos a por la siguiente y ser capaz de afrontarte a todo esto. Claro. Además, puedes ir de maravilla y tres nulos echar por tierra todo. Por supuesto. Y Entonces eso, es una presión que a veces es durante 2 días seguidos. Por lo tanto, claro. evidentemente, evidentemente. Además, eso es lo duro. Lo más duro es estar 2 días en la pista, además con horarios. Normalmente en campeonatos importantes los horarios son bastante duros porque piensa que empiezas a la primera hora de la mañana y te vas después de que acaba, o sea, normalmente es la última prueba, el 400, y al día siguiente empiezas otra vez a primera hora y el 1500 vuelve a ser de las últimas pruebas. Y a veces en campeonatos internacionales tienes el hotel que está muy lejos de la pista, igual estás a una hora de la pista y tienes que dormir, o sea, tienes que descansar, comer, pasar por el fisioterapeuta, o sea, puedes enfrentarte a la segunda prueba, a la segunda jornada, con muy poco tiempo de descanso. Entonces lo que no le tiene que faltar a un atleta de combinadas, me imagino que es fortaleza mental. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Es necesario. Hay, hay una frase que me imagino que no te gustará escuchar como entrenador, que es eso de que hay pruebas que puntúan mucho y otras que puntúan poco. Que de ahí se deduce erróneamente que hay que centrarse en unas pruebas y no en otras. ¿Qué les dices a los que pueden pensar así? Bueno, que la tabla está ahí, es evidentemente que es verdad que es más fácil. Yo no diría que puntúan mucho, yo diría que es más fácil puntuar más en carreras y saltos que en lanzamientos, sobre todo porque los lanzamientos son pruebas muy difíciles, ya muy complejas y muy difíciles de dominar. Después la tipología del combinero no puede ser la de un lanzador, por lo tanto no puede lanzar tanto como... Pero recuerdo al padre de un atleta de hace mucho tiempo, cuando yo empezaba esto, que él decía, uy, sí, el peso lanza puntúa poco porque lanzas poco, lanza 16 y ya verás si puntúa, ¿sabes? O sea que al final es así. Tenemos ejemplos. Ahora mismo el último campeón del mundo, Niklas Kaul, lanza casi 80 metros en jabalina, ¿vale? O sea, no sé si lanza 79, 78 y pico, ahora no me acuerdo de memoria, pero Sí, una casi 80 barbaridad, metros. vamos, para Sí, ser combinero. y son muchísimos puntos. De hecho, entre la jabalina y el 1500, que son las últimas pruebas, pasa de estar quinto o sexto en la clasificación a, bueno, pasó a ganar el campeonato. ¿Te gusta el peso rotatorio para las combinadas? Sí, sobre todo para los chicos. Y lo explico. Eh, es verdad que normalmente en los cursos hasta ahora, por lo menos cuando yo hacía el curso, el peso rotatorio era residual. O sea, si el profesor que tenías tenía intención y sabía y tal, pues te explicaba un poquito el rotatorio, pero se centraba sobre todo en la técnica Lina, en la técnica O'Brien.
Y yo creo que para los combineros que tienen en la segunda jornada tienen el disco, y es una prueba que es muy afín al peso rotatorio, yo creo que es como si elimináramos una prueba de las 10 a nivel Ujú. técnico. O sea, el aprendizaje para lanzar disco y para lanzar peso rotatorio es similar. Y de hecho, yo he empezado este año con dos chicos, con uno llevo 3 meses y algo haciendo rotatorio y la verdad es que los resultados son fantásticos. O sea que sí, sí que me gusta. ¿Y por qué crees que predomina el lineal? Predomina el lineal por lo que te he comentado, porque el conocimiento que se imparte, sobre todo en los cursos de formación, a nivel de monitor, etcétera, casi siempre el lineal es el primero que se explica, es Ujú. el que se lleva más tiempo del poco tiempo que tienen los lanzamientos en los cursos. Entonces, los monitores salen aprendiendo, salen con conocimiento sobre todo de lineal y en las escuelas de atletismo se aplica ese lanzamiento, cuando yo creo que tendríamos que empezar a darle la vuelta a esto y a empezar a trabajar el rotatorio como principal, ya que Ujú. bueno, los lanzadores lo tienen clarísimo, que está demostrado que que se puede lanzar más. Bueno, y ganáis tiempo, que es lo que estabas diciendo, además, Sí, porque sí, para nosotros es como entrenar 9 pruebas en vez de 10. te pregunto por otro lanzamiento. Es la más complicada para la mayoría es la jabalina. Para mí, creo que el último cruce, lo llevo diciendo mucho tiempo, el último cruce de la jabalina es el gesto más difícil para mí del atletismo. Entonces, sí, sí, creo que es muy complicada, es muy difícil. Hay gente que tiene, también es verdad que tienes gente que tiene un brazo portentoso y son capaces de lanzar muchísimo, pero lanzar bien la jabalina es muy, muy, muy difícil. ¿Por algo Es, en es, concreto? bueno, porque yo creo que es un gesto completamente antinatural. O sea, Ujú. estás ganando una velocidad alta para llegar a pasar por encima del izquierdo casi, casi parándote en la parte izquierda para que la derecha se acelere y es un impacto importante. Es un gesto, es como correr mucho y chocar con una pared, ¿no? Ya, sí, Pues dices, no, claro, no es algo claro. que querías hacer, ¿no? Pues eso, es bastante así, bastante así. Entonces es un gesto que cuesta muchísimo de que los atletas lo entiendan y lo pongan en práctica. ¿Y cuál es la clave para un buen lanzamiento? ¿La velocidad, el ángulo? ¿Hay algo en concreto que sea... Bueno, yo creo que para todos los lanzamientos el ángulo de salida y la velocidad son los aspectos físicos, digamos, Ujú. que en la jabalina yo creo que sobre todo es intentar no pararte para lanzar, o sea, conseguir una inercia que puedas transmitir a la jabalina. Me imagino que para las pruebas de lanzamientos la masa corporal será clave junto con la técnica, pero al mismo tiempo más fuerza te puede reducir la velocidad para otras disciplinas. ¿Cómo se lleva un plan de entrenamiento para acercarte a ese atleta perfecto? Tienes que conseguir que primero tienes que conseguir que los atletas lancen sobre todo por técnica, Ujú. ¿vale? Que la técnica la tengan, sea lo más eficaz posible con la masa corporal que tengan e intentas trabajar los niveles de fuerza, subir los niveles de fuerza. Lo que pasa es que la masa corporal no puedes subirla demasiado. Piensa que además de lanzar tienen que saltar, hacen 3 saltos, tienen que entrenar para saltar y para correr y el problema, yo creo, sobre todo de la masa corporal es que aumenta el riesgo de lesión enormemente, de articulaciones de rodilla, tobillo, etcétera. Aparte de las que sean propiamente de los lanzamientos, si saltas longitud o haces entreno de multisaltos y llevas 10 kilos de más, pues eso lo está padeciendo las Claro. articulaciones, evidentemente. Entonces, yo creo que tienes que llegar, el objetivo es llegar a un equilibrio que te permita hacer el máximo rendimiento en el conjunto de la prueba. Me imagino, hablo sin saber, que para cada atleta hay un entrenamiento eh, personalizado, ¿no? Porque cada uno tendrá un perfil diferente. Sí, tú tienes, a ver, haces un- una base común porque también intentas que entrenen en grupo, porque eso también es importante, Claro. pero luego sí que hay puntos donde se diferencian, a veces se diferencian
su tipología, a veces se diferencia el entrenamiento por el calendario, que no es el mismo para todos. O sea que sí, al final terminas entrenando a cada uno, le das lo que crees que necesita. Estabas comentando la técnica lo difícil que es la técnica de la jabalina. De todas las que explicas, ¿cuál ves que cueste más o cuáles cuesta más de entender para el atleta a la hora de interiorizarlas? Pues resulta que es curioso, pero depende del atleta. O sea, no, es verdad. O sea, tienes atletas que el peso se lo explicas y lo cogen enseguida y enseguida están haciendo lo que tú les estás pidiendo, aunque no lo hagan bien, evidentemente, Ujú. y otros puedes estarte a lo mejor años y son incapaces de conseguir ese mismo objetivo, ¿no? O sea y estoy hablando de una prueba compleja, pero en longitud, por ejemplo, pues la posición de la batida, de montarte en la batida, pues hay gente que les enseñas un vídeo y te lo hacen a la primera y hay gente que te puede esperar esos años intentando que lleguen a la batida, que lleguen a colocarse, que salgan de la batida sin perder velocidad, etcétera. O sea que depende del atleta, depende mucho del atleta. Al final es así porque tú explicas lo mismo a todos. O sea, lo que es tu forma de ver la prueba y tu forma de transmitirla es la misma. Y es el receptor el que a veces pues hay pruebas que las pilla enseguida y otras que no. Es Claro. curioso, ¿eh? Y además es curioso también, eso me gustaría saber qué opinan otros entrenadores, pero yo me encuentro con que los atletas que tienen dificultad para una prueba, Ujú. cuando en el entrenamiento, o sea, mis atletas no saben lo que vamos a entrenar ese día. O sea, no saben exactamente qué es lo que hay. Sí que saben, pues hoy toca peso y toca, pero a lo mejor de peso toca unas cosas y la semana que viene tocan otras, ¿no? O tocan series de velocidad de láctico, pero hoy son de una manera, la semana que viene pueden ser de otra, ¿no? Pues lo que se está diciendo, que llegan al entrenamiento y se quedan un poco así se me ha ido el santo al cielo, ¿eh? No sé qué te iba a decir ahora. No, a ver, Eh, estábamos hablando de las técnicas, de cuál cuesta más y... sí, y bueno, y te decía eso, que hay atletas que lo pillan enseguida y otros pues les cuesta la vida. Y eso, y tú dices lo mismo a todos. En saltos, la velocidad es importante, pero saber mantenerla no sé si será incluso más importante que la propia velocidad que puedas alcanzar. Es difícil conseguir mantenerla. ¿Cómo se entrena o corrige el hecho de poder mantener esa velocidad y esa inercia hacia el final? No sé, yo creo que no es muy complicado si el atleta es valiente. Por ejemplo, Sí. en la pértiga, si llega bien colocado en el sitio, pues no tiene por qué perder demasiada velocidad en el gesto de batida y en la longitud lo mismo. A veces, bueno, que los atletas suelen querer saltar del sitio donde quieren saltar, no de donde toca. Tienen una sensación pues que en esta colocación con el pie por delante subo más o salgo más vertical y con el pie adelantado y entonces les cuesta mucho entender que tienen que buscar pasar por encima de la batida y no chocar por delante y tal, ¿no? Pero cuando el concepto lo entienden, no les cuesta demasiado, no creo, ¿eh? Ujú. Cuando oyes eso de este combinero debería centrarse solo en esta prueba, ¿te da rabia? Depende. Hay algunos atletas a los que yo les diría lo mismo, algunos atletas que hacen combinadas. Eh, lo que pasa es que sí me da cierta rabia porque, mira, aquí en España yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que los entrenadores o las escuelas deportivas tienen muy claro que la combinada es un ámbito perfecto para la formación, para chavales jóvenes, etcétera, pero luego no se ve tanto como una opción Ya. de entrenamiento final. Entonces, muchas veces cuando alguien destaca, eh,
intentan o se oyen comentarios de ese tipo que dices tú. Pero también es verdad que es que si no lo tienes bien todo, yo lo veo al revés. O sea, si tienes alguna prueba muy, muy, muy mala, pues a lo mejor es que la combinada no es lo tuyo. O sea que depende. No, no, me da rabia, pero cada vez menos, digamos. Lo vas asimilando, ¿no? Sí, sí. ¿Se cae en la especialización temprana o como estás diciendo tú, al ser formativo, cuando son jóvenes sí que se les deja tocar un poco todos los palos? ¿Hablas de la combinada o hablas del atletismo en general? Sí, en ¿O hablas general, me de...? refiero. En Sí, general, yo creo que se cae en la especialización temprana bastante, más de lo que se debería. Creo que incluso los niños, ¿no? O sea, se apuntan a un deporte y parece que ya ese deporte es el deporte que tienen que hacer para toda la vida, ¿no? Pues con el atletismo pasa un poquito lo mismo, ¿no? ya. Que si un niño en la escuela lanza más o menos bien, pues ya es lanzador. Y yo alguna vez he tenido atletas cadetes que han venido a estar conmigo en el grupo para probar y tal, y decirme, no, no, es que yo soy triplista, o yo soy saltador de no sé qué, o yo soy lanzador, ¿no? Y dices, a ver, tú eres infantil, ¿sabes? O cadete. Eh, o sea, estás formándote todavía, morfológicamente todavía no estás hecho, tienes que crecer y ya veremos hacia dónde tienes que encaminar tu carrera, ¿no? Sí, yo creo que se cae en el tema de la especialización un poco antes de tiempo. También es verdad que hay gestos técnicos que si no los aprendes en el momento que toca, luego cuesta mucho aprenderlos, pero bueno, pues enseñarles todos. Me has dicho, ¿te refieres al atletismo general o a las combinadas? ¿Y en las combinadas? En las combinadas es difícil caer en la especialización temprana. Normalmente a la combinada llegan chicos que hacen un poco de todo, que más o menos hacen bien todas las pruebas y tal. Y realmente una de las ventajas que yo le veo a entrenar combinadas es que es muy poco rutinario, porque, claro, cada día haces una cosa diferente. No terminas especializándote en combinadas a base de eso, de ir tocando todos los palos. Entonces es un proceso lento el de especializarse en combinadas. ¿Cómo ves el nivel de los entrenadores especialistas en combinadas? El nivel de los especialistas en combinadas lo veo muy bien. El problema es que veo muy pocos. Ya. O sea, creo que tenemos un nivel muy alto. O sea, Manoli en Castellón hace un trabajo impresionante. Eh, Miguel González en Madrid está haciendo muy buen trabajo. No quiero dejarme a nadie. Ureña en su pueblo. O sea, yo creo que Bien. tenemos un nivel de entrenadores muy alto, muy alto. Y creo que los entrenadores de combinadas son muy buenos. Y considero que nos hacen falta más. Hay muchos entrenadores que están empezando en la combinada y yo creo que lo que yo veo es un potencial altísimo en general, ¿Y por qué crees que hay pocos? porque es una prueba complicada. O sea, es una prueba que necesita mucho tiempo de entrenamiento, que al final necesitas saber de todo y cada vez más. Y mucha gente, yo creo que cuando le llega a un atleta que es combinero, si hay pruebas claro, si tú no sabes, no sé, por ejemplo, de vallas y te llega un combinero, pues tienes que aprender de vallas para poder entrenarle, tienes que esforzarte pues en hablar, en leer, en mirar vídeos, en hablar con entrenadores expertos, etcétera, para tú poder encaminar el entrenamiento. Entonces, a veces primero, a lo mejor es más cómodo y segundo, a lo mejor es que no te gusta. O sea, te digo que te Claro. gusta pues no sé, si te gusta la velocidad, pues a lo mejor no quieres ser entrenador de combinadas. Sí, suele haber mucho feedback entre entrenadores especialistas y combineros. Yo tengo que reconocer que he tenido mucha suerte o que al menos yo he picado a muchas puertas a lo largo de mi carrera y nunca he tenido una negativa. O sea que sí, el paso lo tienes que dar tú, evidentemente. Tú eres el entrenador que quiere contactar con ellos para que te expliquen y tal, pero no.
no he tenido problemas nunca de información, de nada. Sí, Ha pero sido, que tenéis que como reciclaros continuamente o buscar, como decías, leéis mucho y me imagino que todo evolucionará y me imagino que al estar en tantas disciplinas a la vez, pues necesitarás estar continuamente. sí, sí, claro. Además, ahora con internet y tal, tienes acceso a muchísimas cosas. O sea que sí, sí, está claro que estás constantemente intentando aprender cosas nuevas, pero a veces también aprendes, porque he hablado de los entrenadores expertos, pero a veces estás en una pista y un entrenador joven que lleva poco tiempo, le oyes decir un comentario y dices, "Hostia, pues está perfecto como lo ha transmitido, ¿no?" O sea, estás aprendiendo siempre de todo el mundo si quieres, ¿no? Pues, yo creo que es la forma de crecer. ¿Destacan nuestros combineros en general en algún tipo de prueba por el tipo de entrenamientos o por el perfil de atleta que predomina en España? ¿O no hay un prototipo de combinero español? Pues mira, ahora estoy haciendo, porque para la Federación Catalana estamos haciendo un proyecto y me ha tocado trabajar las combinadas. Estoy mirando la comparativa que hay entre los atletas catalanes, españoles y europeos y creo que destacamos que tenemos muy bien las pruebas de carreras, las vallas y la velocidad las tenemos a un nivel muy alto, que los saltos los tenemos a un nivel aceptable y que los lanzamientos es en lo que estamos peor. Y más en Cataluña que en España, además, o sea, porque me está dando unos resultados un poco curiosos y sí, sí. Y además, lo más curioso es que la distancia con los atletas europeos será desde la categoría sub-18, que es la que estoy mirando. O sea, quiero decir, no es una cosa de que lancemos lo mismo que los europeos de sub-18 y luego ellos progresen más, sino que de base ya estamos peor. O sea, que a lo mejor, pues eso, hay que tomar algún tipo de acción para paliar esto, ¿no? Vino Saleta Fernández hace unos días y habló de pesas durante la entrevista. Y yo descubrí lo de las pesas en el cinturón y que también se usan en los empeines, es una cosa que desconocía. Y Ujú. me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso del Power in Step y en qué ayudan en velocidad y en los concursos. Bueno, además yo conozco bueno, al creador desde el principio, porque yo creo que uno de los primeros sitios a los que vino fue al CAR de Sant Cugat. A ver, está claro, nosotros siempre, los entrenadores de atletismo, siempre estamos empeñados en que los atletas lleven armado el pie, armado es con la punta hacia arriba, ¿vale? Ajá. Preparado para poder hacer la impulsión. Y esas pesas, solo por el sitio estratégico donde se colocan, siendo muy poquito peso, ya te obligan a hacer ese gesto. O sea, no puedes dejar el pie relajado, sino que ya va con una tensión por el mero hecho de poner ese peso en el punto donde se pone en el empeine. Entonces te ayuda pues eso, a trabajar a la técnica de carrera, a correr con mejor impulsión, etcétera. Sí, sí, yo lo recomiendo para ese tipo de trabajo. No lo utilizo tanto como me gustaría y eso que los tengo y tal, pero porque a veces para las zapatillas de clavos el que hay con velcro y esto me da un poquito más o sea, me cuesta a veces que se sujete bien en las zapatillas nuevas, estas que hay ahora, ¿vale? Pero para las zapatillas normales es buenísimo y si son zapatillas con cordón también. Ya sabes, es que tengo atletas que se compran las zapatillas estas que tienen los cordones en un lado en vez de arriba, etcétera. Entonces, ahí se complica un poco la cosa. Pero vamos, que sí que es interesante, la verdad. Y lo que provoca es una adaptación y mayor reactividad del pie, sobre todo. Ujú. Entiendo que se ponen también en las muñecas y que se pueden poner, depende de que vas a entrenar, en la espalda y este tipo de cosas también. Sí, yo lo he utilizado a veces por ejemplo, en la altura precisamente, lo he utilizado como propiocepción, como un punto de prestar atención. Más que realmente, yo creo que
el peso que es en el empeine lo tengo clarísimo que sí que es eficaz. En una muñeca, pues claro, la muñeca no hace nada, simplemente subes el brazo, ¿no? Entonces el peso, 200 gramos en la mano, pues tampoco, pero sí que permite que el atleta tenga localizado ese punto. Entonces, si tú le pides que lo Claro. levante, simplemente por tener esos 200 gramos ahí, él sabe si lo está levantando o no, que muchas veces Claro. es útil. Sí, es un indicativo, una pista. Sí. Sé que vas a estar conmigo, así que te pregunto el por qué directamente. ¿Por qué hay que hacer un decatlón femenino y acabar con ese agravio que hay actualmente? Mm. Bueno, yo creo que es simplemente por eso, por el agravio. Creo que ya el hecho de que haya un heptatlón y que antes fuera un pentatlón es un agravio en sí para mí. O sea, es porque se menospreciaba en su momento la capacidad competitiva de las mujeres y están capacitadas para hacer pértiga, está claro, y están capacitadas para hacer 400 y están capacitadas para hacer 1500. O sea que realmente que no haya un decalón femenino es, eh, es un agravio, para mí es un agravio comparativo y creo que cuanto antes pasemos a hacerlo, mejor. Lo que pasa es que también es verdad que ahora hay una razón a- adicional, que es muy complicado para una pista, para los estadios que tenemos ahora mismo, poder montar dos decathlons a la vez. ¿Vale? Entonces ahí es donde se complica un poco la cosa, pero vamos, yo Sí, que por creo que capacidad no es, que podrían estar perfectamente. no, evidentemente es igual. Es que la verdad es que es una tontería desde el principio el pensar que no había capacidad. ¿Vale? O sea, Claro. es absurdo. Todo el mundo te pregunta siempre por María Vicente, así que yo te voy a preguntar por Claudia Conte. ¿Le ves arriba Vale. en un europeo a corto plazo compitiendo con María? ¿Cómo le ves? Bueno, ha quedado sexta en un mundial, o sea que ya ha estado arriba. Sí. Yo la verdad es que creo que están haciendo un trabajo excepcional y que este verano se va a ver que su marca de talón va a mejorar, porque lo que ha hecho en pista cubierta es para mejorar la que tiene la marca de Eptalon. Y es que con 6.400, 6.500 es finalista en casi cualquier campeonato. O sea que es que ya no están, o sea, María por supuesto, pero Claudia no está tan lejos ya de esas marcas. Claro. Hay que hacerlas, evidentemente, pero sí, sí, yo la veo, además la veo súper motivada, están súper motivadas las dos y yo creo que nos darán alegrías. Le ves también, porque María Vicente siempre, la fortaleza mental que parece que tiene es espectacular. ¿Ves a Claudia también con, con esa Con esa facilidad para, capacidad, ¿no? sí, para quitarse la presión? Yo creo que la presión pesa en las dos, en todos pesa, ¿vale? Y, pero sin embargo creo que las dos han demostrado que en los momentos de presión es cuando sacan su mejor cara, o sea que sí, sí, sí que la veo capacitada para... Ya piensa que tanto el año pasado en el Campeonato de Europa Sub-23, Claudia, como ahora en el Campeonato del Mundo, han llegado allí, se ha enfrentado a su campeonato más importante y ha dado el 100%. O sea que es que yo creo que sí, que son capaces más que de enfrentarse, de administrarla, de administrar esa presión e intentar llevarla a su terreno. Mira, estaban preguntando hace un momento eh, si podrías contar un poco ese refuerzo moral ante atletas que se desesperan o que no muestran una actitud adecuada frente a su peor prueba. Bueno, yo creo que cada atleta tiene que ser consciente de dónde está y dónde quiere llegar. ¿Vale? El trabajo moral que dices, por ejemplo, pues no sé, yo creo que sobre todo lo importante es, depende de la prueba, pero si es una prueba técnica, enfocarlo en mejorar técnicamente. Sí, mira, antes que, ¿te acuerdas que se me ha ido el Sí, santo al cielo? Pues viene que ni pintado. Hay una cosa que he detectado yo, que quería preguntarle si hay algún entrenador, a ver si le pasa también o tal, que es que- que las pruebas flojas en las que, como la que está comentando bueno, el oyente, el espectador, ¿vale? Del atleta,
cuando toca entrenar esa prueba a nivel técnico, a veces me he encontrado, bueno, a veces no, me lo encuentro bastante a menudo, que cuando son pruebas que llevan muy bien, llegan muy centrados al entrenamiento, están con muchas ganas y se sienten muy bien y todo sale rodado. Y sin embargo, con las pruebas que les cuestan más, hay que hacer un esfuerzo para centrarlos y para motivarlos y tal, porque realmente, o sea, se descentran muy fácil. Es como si tuvieran la sensación de que dedicarle tiempo a esa prueba es perder el tiempo, cuando es todo lo contrario. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es intentar encontrar el camino para que mejoren técnicamente, si es una prueba técnica, y reforzar lo que ellos han aprendido, intentar reforzarlo al máximo. Y cuando es una prueba diferente, como el 400, el 200 o el 1500 o el 800, creo que durante las etapas formativas, sobre todo lo que hay que conseguir es que ellos lleguen al estadio con confianza de que pueden mantener determinados ritmos. Si un atleta sabe que puede correr por entrenamiento, sabe que puede correr a 18 en 100, pues no le costará hacer 2.26 o 2.25 en un 800. ¿Vale? Entonces, en el entrenamiento es una forma de reforzar esa moral que dices, es que en el entrenamiento ellos vayan adquiriendo esa confianza. Yo creo que es súper básico que el atleta llegue al día del campeonato, al día de la competición, con la confianza en el trabajo y con la confianza muy alta de sus posibilidades. Claro, No sé si he respondido bien a lo que, sí, pero sí, vamos, es para eso. y tanto que sí. Mm. Además, hay una cosa que están apuntando ahora también en el chat que yo creo que también bien gestionado también ayuda, porque están diciendo que les gusta mucho Claudia Conte también y que tiene una competitividad muy buena entre ellas, que les va a mejorar y yo creo que eso también puede darte esa confianza o ese refuerzo. Tener primero un compañero o una compañera y que esté a tu nivel, digamos, y yo creo que tiene que ser ayuda sí o sí. A ver, yo creo que el atletismo es un deporte de romper barreras. Y cuando un atleta rompe una barrera, abre la puerta para que pasen los demás también, ¿sabes? O sea, ¿por qué no tenemos ningún combinero que lance casi 80 metros en jabalina? Pues porque si lanzara casi 80 no sería combinero, sería de jabalina. ¿Vale? Entonces, yo creo que y además se da en todas las pruebas, o sea, puedes tener un bache en una especialidad y a la que sale uno que empieza a correr, por ejemplo, pues ya enseguida hay tres o cuatro que están cerca de ese atleta. Entonces yo creo que sí, la competitividad es básica para la mejora. Y tanto María a lo mejor ha abierto el camino para que Claudia pasara de 6.000, puede ser, pero es que Claudia pase de 6.100 como ha hecho hace que María no se conforme con 6.300. O Claro, sea que a las dos les va a ayudar eso. se retroalimentan, claro. ¿En qué otros combineros tenemos que poner el ojo para el futuro? Bueno, pues tenemos un buen grupo por ahí, ¿eh? Yo espero que Pablo Trescolín esté mejor y ya se acerque a los 8.000 puntos, que es la primera barrera que hay que pasar para ir a cualquier sitio. Y luego por detrás tenemos gente con mucha calidad. Tenemos una chica sub-20, Sofía Cosculluela, que me Sí. parece que es buenísima y además buenísima en muchas cosas. Tiene la altura un poquito más floja, pero es cuestión de tiempo. Y bueno, y en chicos, el año pasado tuvimos un medallista sub-20, José San Pastor, que también, pues la verdad es que y además tenemos un grupo muy compacto. Piensa que este año el campeonato sub-23 que ganó Jorge Dávila en pista cubierta ha sido el mejor campeonato sub-23 de la historia, pero no solo los tres primeros, sino los 10 primeros. Hubo un nivel impresionante en esa combinada. Y son todos chavales eso de 23, 20, 22, 21, 20. O sea que tenemos un grupo como para que más de uno llegue a estar donde hay que estar. Y
Te iba a decir, ¿ves? Ahora ha sido a mí al que se me ha ido No pasa nada. de la cabeza. Pasan las mejores casas. No, te decía que si ha aumentado el nivel y el número de practicantes al tener una figura mediática, como a fin de cuentas es María. Yo creo que sí. Yo creo que ahora hay más chavales, más niños y niñas que lo toman como una opción, la combinada. Y de hecho el nivel de los campeonatos está subiendo año a año. Piensa que llevamos, no quiero mentir, pero igual son 6 años o más, subiendo la mínima cada año. Y cada Ujú. año tenemos overbooking en casi todas las categorías, es decir, casi Qué cada bueno. año tenemos que dejar gente fuera. O sea que sí, sí, la verdad es que está subiendo y sí que, evidentemente, que haya figuras bueno, tan mediáticas como María o Jorge hacen que la gente quiera ser como ellos, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, ¿Te ha ayudado ser ilustrador de algún modo a la hora de entender Sí, o explicar alguna técnica? sí, yo creo que es verdad, ¿eh? Yo creo que ser ilustrador me ha ayudado a entender el movimiento Ujú, del ser humano. Y yo siempre digo que no soy un entrenador científico, ¿vale? No soy muy científico. Tengo amigos que sí lo son y me aprovecho de ellos, ¿vale? Pero, pero el entender el movimiento, entender qué es cómo se mueve el cuerpo humano, sí que me ayuda a explicar las técnicas o a hacer demostraciones o a realmente explicar de forma sencilla qué es lo que buscamos en el entrenamiento. Creo que sí. ujú. ¿Y cómo es eso de pasar de la ilustración al atletismo? Bueno, no es un paso de la ilustración al atletismo, han estado conviviendo desde siempre. Ujú, Primero la ilustración y el diseño gráfico eran mi profesión y ser entrenador era un hobby con mucha dedicación. ujú. Vale, y ahora pues ser entrenador se ha convertido en mi profesión y ser ilustrador es lo que me permite alejarme de vez en cuando de la presión y de todo esto que conlleva ser entrenador de alto rendimiento. Vamos a ir acabando, Fernando, pero claro, es que si no te saco el tema, reviento. ¿Tienes o tenías una colección de cómics y te veo es Uh, impresionante? sí, Y yo soy muy friki. vale. Así que te voy a cambiar un poco no, bastante de tercio y te voy a preguntar Ahora sí que me por... has pillado, ¿eh? Te he pillado, ¿eh? Te he pillado. Sí, sí. Si tienes, dentro de los españoles, si tienes algún favorito. De dibujante. Sí. Sí, sí, me encanta Max, me encanta Mm, Max. bueno. Me parece, me parece buenísimo en cómo es capaz de narrar, cómo la plasticidad que tiene, me parece bestial. Me gustaría ser como él, vaya. Y luego, últimamente, me encantan las novelas gráficas de Paco Roca. Oh, me Me encanta. parece, me parecen muy, 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 bueno, muy recomendables y con muchas con la caja de Kleenex al lado para poder leerlas Sí. preparado, Si vamos. lees Arrugas o Los surcos del azar, este tipo de novelas que tiene son muy intensas, sí. Yo recuerdo que empecé a leer La Casa, Ujú. no sé si has leído La Casa. Sé cuál es. eh, Empecé a leerla, pues no sé, por la noche me fui a dormir y suelo leer antes de dormir, ¿vale? Y empecé a leerlo y a las 3 de la mañana que acabé, me vi obligado, me sentí la necesidad de mandarle un WhatsApp a mi madre, ¿no? Que de decirle, mamá, tal, ¿sabes? Y lo curioso es que estaba despierta y me contestó, que eso es lo que no esperaba, ¿sabes? Pero sí, sí, la verdad es que toca temas Mm. que, Duros y bueno, sensibles, sí, sí. sí, sí. Y Entonces, eso, un día no, eso. os enseñaré que no lo tengo a mano. Tengo un dibujo de Paco Roca que me dibujó a mí Oh, y tengo un cariño espectacular porque soy de Valencia y claro, lo tengo cerquita. Entonces, oh, en más de un evento me lo he encontrado y siempre le pido algo y un día pues me hace un dibujo y le tengo un cariño espectacular. Es no muy me bueno. extraña, no me extraña. ¿Nos recomiendas alguna lectura española?
¿Alguna lectura española de De cómic, cómics, dices? novela gráfica, sí. Bueno, pues si no lo habéis leído, os recomiendo Black Sad, ¿vale? Tanto me falta por leer el sexto, que me lo regalaron ahora hace unos meses y todavía no lo he leído, pero los cinco primeros me parecen la antología del cómic español, vamos, me parecen buenísimos. Sí. Te... Yo te sigo robando tiempo, si no te importa. No, no, Eh, no, no hay problema. Pasamos a superhéroes, que sé que también te gustan. Sí, Por dónde tiras más? ¿DC, Marvel? he sido de Marvel toda mi vida, porque yo de hecho empecé a dibujar casi, bueno, lo primero que cayó en mis manos fue el Guerrero del Antifaz, o sea que si eres valenciano por ahí cerca te pilla, Sí, sí, qué bueno. ¿vale? Y ahí dibujando portadas y tal es como yo aprendí a dibujar, o sea, no es que yo me apuntara ni a ningún curso de dibujo ni nada. Y entonces mi tío tenía pues los tochitos aquellos de vértice de Marvel, Sí. ¿vale? Y me dijo, "Ah, pues te voy a dejar para que leas, pero me los tienes que cuidar como si fueran". Yo tendría 6 años y algo, ¿eh? Y sí, sí, ahí conocí Los Vengadores, conocí Thor, conocí, bueno, sobre todo Vengadores, Thor y alguna cosa más, no me acuerdo de los otros. Entonces, recuerdo que Thor fue como uno de mis, vamos, uno de los personajes aquellos místicos. De ahí entré en la mitología nórdica que la desconocía por completo y tal. O sea que sí, sí, soy más de Marvel. Todo y que evidentemente Batman es Batman. Hombre, es que yo siempre he dicho que yo siempre he sido muy de Marvel y de Spider-Man en concreto, y aparte de X-Men, ¿no? La Patrulla X Sí, sí, que sí. antes. Pero es verdad que los villanos de Batman me parecen insuperables. Sí, claro, evidentemente. Y Batman en sí también. Sí. Porque esa parte oscura no, siempre me ha parecido, por ejemplo, Superman siempre me ha parecido un moñas. Ya somos Siempre. dos, O estamos en el sea, mismo no, barco. no me ha gustado nunca. O sea, los paladines nunca me han gustado. A mí Entonces, tampoco. Batman es mucho más profundo, tiene más chicha. En Eh, X-Men, por ejemplo, pues el personaje favorito, pues a lo mejor es Lobezno, ¿no? Que ya tiene un poquito ese segundo, esa otro alter ego, ¿no? Diferente. claro. Mm. ¿Te gustan las adaptaciones al cine que se han hecho? Algunas sí, otras no. Claro, Por- hay algunas infumables, como el motorista fantasma de Nicolas Cage, que Qué creo que horror, qué es horror. de lo peorcito que he visto en el cine. Y hay otras que me han gustado mucho. Por ejemplo, me gustó mucho Endgame, me gustó muchísimo. Ah, qué bueno. ¿Vale? ¿Vale? Lloré, Y se me escapó alguna lágrima de reconocer. no, yo me pareció para ser una película de superhéroes que casi no lo era, ¿no? Y luego, por ejemplo, la primera de Sam Raimi de Spider-Man también me Sí, gustó muchísimo. sí, Me gustó mucho más que otras que se han hecho, que tienen mejores efectos y tienen tal, pero la esencia de aquella película creo que es Spider-Man, vamos. a mí de Spider-Man, la de Spider-Verse, me fascinó. Lo que se hizo con la animación, con todos los universos de Spider-Man, me pareció Vale, una sí, maravilla. sí, sí. Esa la vi hace poco, además, o sea que sí, esa también está muy bien. Yo que estamos hablando de Lobezno, la de Logan, que no deja de ser un western al mismo tiempo, también me gustó especialmente esa película. A ver, yo te digo que las he visto prácticamente todas, ¿eh? O sea, no me falta el Batman nuevo, me falta por ver. A mí también. Los Batman de Nolan me parecen impresionantes, Es sobre que todo el Nolan Caballero además es un Oscuro. grandísimo director, sí. Sí, bueno, es que de Nolan me gusta todo, o sea, Sí. creo que no me. Desde Memento hasta lo último, todo. Todas, sí, sí. Memento es la primera que vi antes de que me la recomendó mi hermano y me gustó muchísimo. Y luego, bueno, Dunkerque, todo, o sea, me gusta muchísimo, o sea, no. Y, pero vamos, que, por ejemplo, los Superman son infumables todos también, ¿vale? Sí, es que estoy de acuerdo, sí, sí. Los Hulk, el único Hulk que merece la pena es el de los Vengadores, porque Sí. las películas de Hulk son malísimas, bueno, para mi gusto, ¿eh? No tienen nada, no aportan nada. Y eso, entonces hay muchas películas que no, de superhéroes, que las veo todas porque soy muy friki. Me pasa con la espada, con la fantasía, la espada
y Sí, los superiores, te pues entiendo. todo lo que cae por mis manos, ¿vale? Pero luego, pues hay cosas que dices, pues mira, no, esto no merece la pena ni dedicarle el tiempo. Pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Ha sido un placer este rato. Y, y nada, que espero que hayas estado. Nosotros hemos aprendido muchísimo contigo, es que vaya por delante. Bueno, Y espero que haya estado a gusto. vale, pues sí, ha sido la verdad es que ha sido un placer y nada, de verdad, muchísimas gracias porque toda la visibilidad que podamos darle a las combinadas, a los atletas de combinadas, es necesaria para que poquito a poquito vayamos impregnando al público y nos vaya conociendo mejor. Así que gracias a ti por este rato y además te perdono que me hayas pillado con esto de los cómics y tal, que realmente bueno, es una pasión que tengo desde pequeñito. Dadme un segundo, me despido de él y vuelvo para anunciaros quién va a venir esta semana. Que... Dame un segundito. Bueno, pues ya estamos aquí, no vamos a alargarlo mucho, simplemente comentar alguna noticia. Ya durante la semana hablaremos de todos los deportes de judo, de, de tiro, de todas las medallas que hemos ganado en clave olímpica, pero sí que la última hora hay que comentarla porque Carlos Alcaraz ha ganado mientras estábamos en directo el Master 1000 de Miami y como nos apunta Dani, el Barça campeón de la Copa de España de fútbol sala, ganándole por el camino, entre otros, al Inter Movistar. Vamos, durante la semana iremos comentando todo, pero es que quiero comentaros quién va a venir esta semana. A falta de concretar el día, ya, lunes, martes, hablaremos de tenis con Pedro Martínez, que va a visitar la pizarra de Doc. Así que no os vayáis muy lejos. Gracias a todos los que le habéis dado a seguir. Bienvenidos a este canal en el que hablamos de deporte olímpico, en el que intentamos seguir a todos los españoles durante el ciclo y vamos comentando todas las noticias sobre los Juegos Olímpicos. Así que, ¿cómo definiría esta Copa de España? Un poco sorprendente, la verdad. Así que os diré el día exacto en el que vendrá Pedro y nada más. Vamos a buscar un raid para hacerlo y ya os emplazo durante la semana, como siempre, por redes sociales. eh, iré, iré comentando todas las novedades con los horarios, con los días y todo lo demás. Gracias, como siempre, por estar este rato en el canal conmigo y con los invitados. Y vamos a ver, como digo, a quién os hago ese raid. Mira, M. Daswani está ahora mismo emitiendo y es un fenómeno. Así que os voy a enviar hacia su canal. Nada más, muy buenas noches. Que aproveche si vais a cenar que no habéis cenado todavía y que descanséis. Allá va. En principio, la cuenta atrás empieza y os envío hacia el crack de Medaswani. Chao.